Amén. Amén, hermanos. Vamos a seguir entonces con la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, a los Gálatas. Esta carta que, si bien, como siempre les digo, se han dado cuenta, es una carta antilegalismo, ¿no? Es la carta antilegalismo. Pero hoy día vamos a ver incluso que no solamente era antilegalista, ¿no? Porque el legalismo es el cáncer más grande que ha atacado a la iglesia, sino que también hay otro cáncer terrible que ha atacado a la iglesia de Cristo casi por 2000 años de existencia, al igual que el legalismo. Es otro cáncer, y es el cáncer del libertinaje, o como le podríamos llamar en estos tiempos, las iglesias laicas, ¿no? Porque mira, imagínate tú y yo, como dice Romanos 7, luchando con nuestra carne, ¿no? Luchando con la concupiscencia, con el mundo, ¿no? Con la cosmovisión cristiana del mundo, y que además de todo eso, no se nos predique el Evangelio conforme a las Escrituras. ¿Te das cuenta de la repercusión que puede tener? Bueno, si alguna vez alguno de nosotros estuvo en iglesias laicas, sabe la repercusión que tiene. Una gran cantidad de personas no regeneradas juntas en un auditorio gigante, y que por gracia, yo creo que la mayoría son salvos. Pues por gracia. No por el Evangelio light y suavecito que se predica ahí, donde no hay arrepentimiento, ¿no? O por otros. O sea, es como el legalista. El legalista te dice que te arrepientas y luego tienes que mantenerte a salvo. ¿Se acuerdan cuando predicamos los primeros capítulos de Gálatas? A través de ritos, ¿no? Costumbres, ¿no? Como en este caso, cumplir la ley, ¿no? Bueno, eso hacía que muchas personas no nacieran de nuevo, sino que realmente fueran personas que querían cumplir reglas para sentirse bien con su conciencia. Ponerle similar. Bueno, si yo no por gracia, yo puedo hacer lo que yo quiera. Comienzas a normalizarlo, comienzas a cicatrizarte, hasta llegar a un punto en el que es posible que ni siquiera consideres válido el evaluarte si has nacido de nuevo. Miren, en nuestra ciudad nada más, yo encuentro muchas personas que les es difícil entender la doctrina del autoexamen. No te estoy hablando de ese autoexamen legalista que te va a decir, examínate, ya lo hemos criticado, ¿no? Examínate cómo te dices. No te estoy hablando de ese autoexamen, de qué comes, qué no comes. El examen legalista. Estoy hablando de ese examen que no les gusta que me confronten y les digan, ¿realmente has creído en el Cristo de la Biblia? ¿No? Eso lo vamos a ver en Vamos al texto. Dice Gálatas capítulo 5, versos 13 y 14, acompáñenme en tu Biblia. Dice, porque vosotros, hermanos, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a los otros, porque toda la ley está en una sola palabra y se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Nosotros vivimos en una cultura actualmente, incluso ya, que te ofrece mucha dopamina fácil, ¿no? Mucha dopamina fácil. Hay muchas formas de que tengas dopamina. Dopamina fácil es placeres temporales que se convierten en una cosa crónica y luego quieres más. Pero no buscas, como hoy día hablamos, como acabamos de leer el Salmo, en la presencia de Dios como el verdadero, ¿no? La verdadera fuente de la felicidad, el verdadero lugar donde queremos estar. Y esa justamente es la función del enemigo, la función de nuestra carne y la función del mundo, alejarnos de justamente lo que podría traer sanidad a nuestras vidas. Porque si tú te has dado cuenta cada vez que has tenido tropiezos o te has alejado de Dios, es porque no sientes felicidad y la buscas en cosas externas a Dios, ¿no? Has buscado seguridad fuera de Cristo, ¿no? Placeres fuera de Cristo, ser feliz fuera de Cristo. Y es ahí donde vienen los problemas. Y nosotros comenzamos a desviarnos. Entonces, el mundo que no conoce a Cristo quiere libertad, pero quiere libertad sexual, quiere libertad política, ¿no? Quiere libertad de expresión, libertad para vivir sus propios deseos, ¿no? Y eso incluso se ha convertido en un derecho, ¿no?
Nosotros tenemos derechos de libertad, de expresión, por ejemplo, ¿no? No sé si han tenido problemas con eso. Pero el Evangelio enseña que el ser humano no es libre por naturaleza. Quiero que alguno de ustedes saque su Biblia y me ayude con Efesios capítulo 2, del 1 al 3. Vamos a ver el estado en el que se encuentra el ser humano. ¿Cómo está el ser humano que está allá afuera? Ese ser humano que no tiene a Cristo. Amén, muerto, pero lo vamos a leer. Muerto. ¿Por qué esa persona que está muerto, que vamos a ver, es el que está buscando la libertad? Entonces tenemos que saber eso. ¿Saben por qué? Porque ustedes y yo tenemos personas que queremos evangelizar y no conocen al Señor. Entonces vamos a leer Efesios capítulo 2 del 1 al 3. A ver, ¿quién no puede leer? Un voluntario. Y ese es el estado en el que se encuentran todas las personas que están buscando la libertad ahí afuera, fuera de Cristo. Pero ¿cuál es el estado de las personas? Incluso el estado en el que estábamos nosotros antes de nacer de nuevo. Esclavos, muertos y esclavos. O sea, no podíamos hacer otra cosa porque teníamos una naturaleza pecaminosa, ¿no? No hay forma de que tú en la esclavitud encuentres libertad, ni buscando a las maneras de la esclavitud, ¿no? O sea, de la cosmovisión anticristiana de este mundo, por ejemplo, que encuentres libertad. Cuando las personas quieren buscar libertad en eso, simplemente se esclavizan más, se esclavizan más. Este mundo quiere ser libre para hacer lo que quiere, pero acá dice, vosotros a libertad fuisteis llamados, solo que no usen la libertad para ocasiones de la carne. Que no uses la libertad, ¿no? Para ser libre, para hacer lo que te da la gana, para satisfacerte conforme a las cosas de este mundo, para eso. Amén. Y la verdad, lo primero que debemos notar aquí es que Pablo está hablando entonces de que tanto las personas que ya conocen a Dios, como ese mundo que no conoce a Dios, está en un gran peligro, ¿no? Tanto los fariseos, los saduceos, los que buscaban la ley de Dios para satisfacerse, están en un gran problema, en un gran predicamento. Están confiando en las obras de la carne para satisfacerse y creerse más religiosos, lo cual provoca que nunca nazcan de nuevo, porque no se puede nacer de nuevo cumpliendo obras. Y los que están allá en el mundo están buscando una libertad que no tienen y se sienten cada vez más libres haciendo cosas que simplemente, como diría Calvino, aumentan maderos para su hoguera, ¿no? Tú estabas en el mundo y buscabas satisfacciones porque quieres desestresarte, porque quieres sentirte libre. Algunos dicen, yo tengo derecho, ¿no? Los políticos se aprovechan de eso y crean leyes para esas personas, ¿no? Que quieren ser libres sexualmente, por ejemplo, ¿no? Y no son libres, se atan más. Porque ahora incluso dicen, la ley está de mi parte, la ley humana, ¿no? Y esas cosas pasan. Entonces, ¿qué hacemos como cristianos? A nosotros nos dice que de libertad fuimos llamados. Ese llamado no nació de nuestra decisión. O sea, a libertad no solo fuimos llamados, ¿no? Sino que fuimos arrancados de la esclavitud para puestos en la libertad. Fuimos arrancados de la cosmovisión anticristiana para que tengas ahora una cosmovisión cristiana. Fuiste arrancado de tu vana manera de vivir para venir a la luz admirable. Fuiste arrancado de esa forma de ver la vida en contra de Dios para ahora verla conforme a la palabra de Dios, ¿no? Y eso es lo maravilloso para nosotros. ¿A qué fuimos llamados entonces? A deleitarnos en Él. Para poder obedecerle primero tienes que encontrar que Cristo debe ser tu más supremo tesoro. Porque siempre tu más supremo tesoro va a ser a lo que vas a apuntar primero, ¿no? ¿Cuál es tu ideal más grande, por ejemplo? ¿Cuál es el ideal más grande que tienes? Ahora, tú puedes decir, sí, Cristo, pero a la hora de la hora, nuestra carne nos va a apuntar a diferentes direcciones. Tenemos que siempre volver a la cruz. Recuerda que Cristo ya murió por nosotros, ¿ah? Eso ya lo hemos visto en los otros capítulos de Gálatas, ¿no? Cristo ya ha pagado por nuestros pecados. Cristo ya ha expiado nuestros pecados. Y eso lo hemos visto en los otros capítulos de Gálatas. Entonces, ¿por qué neciamente volver a buscar en esas cosas del mundo la satisfacción, la felicidad, la seguridad, ¿no? Pero entonces uno dice, ¿por qué, pastor, entonces lo hacemos? Bueno, Pablo dice acá, bien claro, solamente que no uséis la libertad para dar ocasión a la carne. O sea, Pablo nos añade esta advertencia que nuestra carne sigue ahí y que tú tienes que seguir luchando con esa carne. ¿Ves? Ya no para que no seas un legalista como los fariseos, sino ahora para no caer en libertinaje.
Vamos a leer entonces Romanos capítulo 7. Hace tiempo en la serie de los Romanos tocamos este tema, ¿no? Has escuchado a nuestra hermana y has leído en la pantalla. Este tema también lo tocamos hace tiempo, ¿no? Pero como siempre les pregunto, y examina tu corazón, ¿te sientes identificado con Pablo? O sea, cuando tú lees esta porción de las Escrituras, ¿escuchas a Dios contándote lo que tú vives todos los días? ¿No? ¿Quién de ustedes no tiene esa lucha? A ver, ¿no? Uno dirá, ¿pero qué Pablo tiene esa lucha si él es apóstol? Pero es un humano, salvo por gracia. Es un pecador, salvado por gracia, por medio de la fe, por un don de Dios, por un regalo maravilloso, porque Cristo pagó. Nuestros intentos no solamente de ser salvos, sino de agradar a Dios en nuestra carne son vanos. ¿O qué de nosotros agrada a Dios? ¿No es acaso solamente deleitarnos en Él? Deleitarnos en Él agrada a Dios. Tú puedes hacer un montón de cosas morales, a Dios no lo vas a sorprender, ¿no? Hay monjes Shaolin que se portan más decentes que nosotros, porque son estoicos, pues. El estoico hace una autodisciplina, ¿no? El estoico hace una disciplina, no le saco la vuelta a mi esposa, yo no veo esas cosas raras, yo no miro a otras mujeres, mi esposa es mi única mujer, soy ético en mi trabajo, bien disciplinadito, pero no cree en Dios. Es solamente por eso te digo un monje Shaolin, o sea, es un estoico. Entonces eso no sorprende a Dios, pero que tú encuentres en Él tu más supremo tesoro, la fuente de la felicidad, que el Salmo 16:11 se haga real en nuestras vidas en medio de esas luchas terribles. ¿Ves? Pablo está diciendo miserable de mí, ¿no? Porque un cristiano verdadero se siente miserable después de caer. Entonces, si tú te sientes así, estás en un buen camino, porque eres igual que Pablo. ¿Ves? Pablo era como tú y Pablo era como yo. Tenía tropiezos, tenía llantos, lágrimas, dolor, tristeza, frustración de no poder cumplir la ley. Incluso yo creo que de repente, digamos psicológicamente, más que nosotros, porque él era un ex fariseo, ¿no? Se conocía la ley al derecho y al revés. Y él, digamos que era más perspicaz para darse cuenta cuando fallaba más rápido que nosotros, ¿no? Porque el Espíritu Santo lo tenemos todos. Y tenemos algo llamado conciencia que nos hace ver cuando rompemos la ley de Dios. Tú y yo sabemos. Y dices, bueno, en la palabra dice miserable de mí, pero tú caes en algo, como decía, me acuerdo Bruno hace años, en tu área, pero cuando caes dices, es como si despertaras de un sueño y dices, la malogré, ¿no? ¿Qué hice? O sea, ¿qué? Como que no lo hubieras querido hacer como el chavo, ¿no? Sin querer queriendo. Pero ahí está, pues veo una ley en mis miembros que me lleva cautivo, dice. Y termino haciendo lo que no quiero. Lo que aborrezco, termino haciéndolo. Lo que yo no quiero hacer. Quiero servir a Dios y termino malográndolo. Te estoy parafraseando en peruano, ¿no? Para que lo entendamos bien. Eso nos pasa a todos. Nos pasa a todos. Y a veces uno reflexiona más, lamentablemente, cuando ¡pum! Abre los ojos. Pero esa es la que pasa con la carne. Este cuerpo de muerte intenta secuestrar nuestras vidas. Como dice Lutero, el viejo hombre pensó que él Lutero dice, yo pensé que había muerto en las aguas del bautismo, pero el miserable sabe nadar. No te puedes confiar. No te puedes confiar. Si nos confiamos nosotros en que, o sea, nos convertimos en el otro extremo del libertinaje, nos confiamos que yo soy un buen cristiano, cumplo la ley de Dios, o sea, comenzamos a convertirnos en lo que hemos criticado en los otros 5 capítulos, ¿no? En el legalista, vas a caer. Si comienzas tú incluso por la gracia de Dios a sentir que estás teniendo victoria sobre tus luchas y otro hermano lo ves que siempre es constantemente derrotado y tú sientes que eres el crítico para tu hermano y tú eres mejor que él, estás a punto de morder el polvo. Eso va a pasar. Porque Dios te ama y te va a permitir que te rompas la cara para que digas, miserable de mí, ¿no? Porque nadie duda de que Él ha puesto en nosotros el querer como el hacer y que queremos servir a Dios, ¿no? Y nos deleitamos en Él. Pero hay otra ley en mis miembros, dice. Sus miembros no solo son su cuerpo, son su mente, sus emociones. ¿Ves? Es como si tuviéramos un trastorno espiritual, así. En serio. ¿Te das cuenta? Es como, John Piper le llama a una santa esquizofrenia.
Porque no es que solamente luchamos con el viejo hombre. Si somos sinceros, estás luchando contra ti ahora. No es el viejo. ¿Amén? Así es, pues, ¿no? Vamos al versículo 14. Eso sí, les digo, las iglesias saludables, bíblicas y confesionales, están llenas de personas que son así como Pablo, porque son sinceros, ¿no? No dicen, no, yo nunca caigo. Me preocupa cuando alguien nunca cae, ¿no? Las iglesias bíblicas están llenas de gente que reconoce su debilidad delante de Dios. ¿Amén? Ese es un cristiano verdadero, ¿no? No significa que no estamos llamados a exhortarnos unos a otros, a advertirnos unos a otros, no. Pero no a condenarnos y a juzgarnos y a creer que yo soy el estándar para la vida de mi hermano. Eso no. Porque todos somos igualitos. Más bien va a haber etapas en la vida que tú te habrás dado cuenta, ¿no? En ese tiempo el hermano X estaba bien, yo estaba mal ese tiempo. Y ahora yo me siento bien, ese hermanito está mal, ¿ves? O sea, todos estamos así. No, ninguno está solo en high, ¿no? Ninguno, nadie. Ni los apóstoles, imagínate. Verso 14. Porque toda la ley está en una sola palabra y se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, en Galacia, a causa de los, imagínate esos extremos, ¿no? A causa de los judaizantes, había hermanos que, si bien estaban en la ortodoxia, se habían vuelto tan legalistas y aparecen hermanos a relajarse. ¿Te das cuenta de una iglesia qué pasa cuando hay extremos? Hay legalistas, ¿ya? Y al otro lado aparecen hermanos libertinos o hermanos light. Comienza una broncaza. Porque el legalista ni siquiera va a querer restaurar a su hermano con amor. De frente va a decir, has roto la ley. Y el de acá ni siquiera va a aceptar la corrección, va a decir, pero estoy bajo la gracia. Y ¡pum! Porque era una iglesia que tenía, aunque no tiene los problemas de Corinto, si tú lees la carta a los Corintios, ¿te das cuenta cuántos problemas hay? Pero esta carta tiene un gran corazón pastoral. Tiene un gran corazón pastoral. Mucha paciencia para con los Gálatas. A pesar de eso les dice las cosas que se merecen. Primero les dice que si ellos así tengan una gran experiencia súper religiosa, siguen un evangelio diferente, son anatema, les dice. Después les dice, Gálatas insensatos, porque habiendo empezado por la gracia, van a terminar por las obras, ¿no? Comienzan a tratar de salvarse por obras, a mantenerse en la fe por obras, ¿no? No es así. Acá dice que la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es como cuando Cristo hablaba de la ley de Dios, ¿no? Amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se cumple la ley. Y justo lo más tranca, ¿no? Porque más fácil es que me digan, ya me circuncido mejor, ¿no? Ya hacemos la fiesta del Pesaj, no hay problema, ¿no? O actualmente, ya me pongo corbata y voy al cielo. Usa faldón. Ya, normal, lo hago. Pero a ver, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Recuerdas que en la carta a los Romanos una de las características de los no cristianos y de este mundo es amadores de sí mismos? ¿Te acuerdan? Amadores de sí mismos. O sea, la gente ya se ama. Muchos dicen, no, que mucha bajo estima. Se aman demasiado. Tienen muy alta estima, más bien. Entonces, ¿qué pasa? Ya, así como tú te amas, así tienes que amar a tu prójimo. Así como tú te cuidas a ti mismo, tienes que cuidar a tu prójimo. Amén. Mira, Cristo amaba perfectamente. Y eso hacía de que el amor le haga confrontar el pecado de los demás. Yo también te digo esto, hermano querido. El amor no significa que nosotros no vamos a confrontar el pecado o las falsas doctrinas, por ejemplo. Si tú amas a la iglesia de Cristo, Cristo quiere que tú tengas celo por la iglesia de Dios. Y vamos a leer un texto que es Judas, solamente tiene un solo capítulo, del verso 1 al 4. ¿Quién no puede leer? Solamente tiene un capítulo Judas. Para los que no han leído toda su Biblia, se los recomiendo que empiecen con estos libros chiquitos, aparte de Juan, ¿no? Acábate los libros chiquitos y me cuentas. Judas capítulo 1, el único capítulo pues, Judas, verso del 1 al 4. Vamos acá, un llamado a tener un celo por el evangelio, un celo, pero no cualquier celo. Pero eso sí, esto no es un celo violento. Este texto
tiene que ver con segunda carta a Timoteo, capítulo 2, del 13 al 14, que dice que con mansedumbre corrijamos, ¿no?, a los que se desvían. Pero no dice que no corrijas. Y hay gente que no es tu hermano que se desvía, hay gente que es un abierto enemigo del evangelio. Yo he visto hermanos durante muchos años que dicen solamente que si tú, por ejemplo, enseñas a amar, que tu corrección solo debe ser orar por la gente. ¿Tú crees que Cristo, cuando vio a los falsos maestros, llegó a Jerusalén y le dijo: escribas y fariseos, voy a orar por ustedes? ¿Se fue? ¿Hizo eso? No, no. Si tú lees Mateo 23, vamos a ver unos textos acá, les dice, mira, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando, o no permiten que otros entren, dice otras versiones. Luego les dice, guías de ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello, sepulcros blanqueados, que quiere decir una tumba de mármol bonita, pero dentro están llenos de hueso de muerto y de toda suciedad. ¿Esto es como debes tratar a tu hermano en la fe? No, esto es para los que dicen ser maestros, guías espirituales, pastores sería ahora. Y si yo veo un pastor que está predicando herejías destructivas, debo corregirlo. Debo corregirlo. Ahora no te vas a ir a la puerta de su iglesia y vas a gritar, arrepiéntete. No, no. Pero si es tu amigo, lo conoces, o un amigo tuyo es un hereje, corrígelo. Hay diferentes niveles, ¿no? En este caso es un nivel ya, el de Cristo, más alto, porque te estás enfrentando a los guías espirituales del pueblo del pacto en ese tiempo. Serían ahora pastores de iglesias ya de tiempo, ¿no? Pastores maduros, ¿no? Y un pastor que tiene años te puede decir, voy a orar nomás, no hay que meternos. Yo he visto eso. Y yo no quiero que Gracia Urbana sea una iglesia de enclenques espirituales, que si bien estamos llamados a amar, permitas, por ejemplo, que a uno de tus amigos se lo trague una secta para no meterte en problemas, ¿no? No. Nosotros podemos tener amigos en las iglesias de la prosperidad, por ejemplo. Algunos de nosotros hemos pasado eso. Si no hubieras aprendido el evangelio conforme a las escrituras, de repente siguieras ahí siendo estafado, te seguirían robando, te seguirían estafando. Y tú seguirías siendo esclavo de aquellos que menciona la Biblia en 2 de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3, que hacen mercadería del pueblo de Dios, ¿no? Y que de cierto ya tienen su recompensa. Mira, desde el siglo I ya se sabía que iba a haber rateros, ¿no? Nosotros no los vamos a defender. El hecho de que seamos evangélicos no vamos a hacer causa común con eso. ¿Amén? Tenemos que ser una iglesia con celo, ¿ves? Con celo, santo. ¿Por qué es amar? Amar es decir la verdad. No ofender a las personas con adjetivos, ¿ah? Es diferente. Cristo lo dijo, hipócritas, ¿no? Ya pues, hipócrita normal, dile, eres un hipócrita porque le robas a las personas. Pero yo veo en internet a veces que ya se pasan, ¿no? Serpientes, por ejemplo. Acá hay una pregunta retórica que les hace y que la vemos en Jeremías capítulo 5, verso 30 al 31, que ahorita lo vamos a leer, pero vamos a leer primero acá. Jesús, lleno de amor, les dijo serpientes. Parece raro, ¿no? ¿Tú crees que Jesús no los amaba? ¿Que no quería que algunos fariseos se arrepientan? Y sí se arrepintieron varios, ¿eh? Hasta incluso Pablo se arrepintió, ¿no? Pero en ese momento, ¿tú crees que no los amaba? Él lloró por Jerusalén, porque sabía que iba a ser destruida en la gran tribulación. Él lloró. No quedaba de otra. Ellos se habían convertido en los enemigos de Jehová, ¿no? Su corazón endurecido. Vamos a ver, Jesús les dice, Mateo 23, 33, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Siempre que aparecen los falsos maestros, condenan a la gente que está ahí. Condenan a las personas que están con ellos. Ese es el problema, ¿ves? No es una pelea entre nosotros y ellos por doctrina. Las falsas doctrinas, las herejías, no son posturas. No puedo decir, voy a orar nomás. Tengo que tener una posición clara. Nosotros tenemos posiciones claras frente a esas cosas, ¿amén? Tenemos una confesión de fe. Enséñale con amor. Porque si no, esa persona va a arrastrar a otros al infierno, ¿ves? ¿Entiendes? Y tú eres responsable por quedarte callado en aras de una falsa paz ecuménica.
Porque el ecumenismo bueno es cuando nos juntamos hermanos en la Trinidad, unidos en las doctrinas fundamentales. Él no cree en los dones, nosotros sí. El hermanito cree que la música solamente se debe hacer himnos, nosotros más contemporáneo. Otro puro salmo, normal. Más bien un sectario es el que no se quiere juntar con otros, ¿no? Bueno, pero eso no significa que no sean cristianos, ¿no? Para otros nosotros no somos cristianos porque tenemos una cruz negra que parece acá el anticristo. Para ellos nosotros estamos en otra, ¿no? Pero, o sea, esos no son motivos para separarnos de nadie. Pero si alguien predica doctrina que va en contra del evangelio verdadero, sea anatema. Si alguien predica doctrina que va en contra del evangelio conforme a las escrituras, como el evangelio de la prosperidad y otros más, como el sionismo, como hablamos, el judaísmo, los judaizantes, anatema, pues. Ahora, ¿qué hago con eso? ¿Me quedo callado? ¿No? Me quedo callado. Vamos a leer Jeremías capítulo 5 del 30 al 31. Este es un pasaje que nos va a mostrar el patrón de conducta, porque mira, Jeremías es 700 años antes de Cristo, de los falsos maestros y de sus seguidores, y que sigue hasta ahora. Porque los seres humanos siempre tienen el mismo corazón engañoso. ¿Amén? A ver, ¿quién levanta su manito y puede leer Jeremías capítulo 5 del 30 al 31? Recuerda que Jesús es manso y limpio de corazón. Y el manso y limpio de corazón se paró y les dijo las verdades a los falsos maestros. El manso y limpio de corazón. Ahora, si tú eres más bueno que Cristo, tú eres más noble, ¿no? Tú si eres más controlado que Él, tienes más dominio propio que Cristo, dices, solo voy a orar nomás. Ah, ok. No, eres parte de la Trinidad, ¿tú también? Ya, a ver, ¿quién lo puede leer? Jeremías 5, 30 al 31. Bien feo es esto que estamos leyendo. ¿Eh? Ahora voy a decirte entonces, según la palabra de Dios, o sea, según Dios hablándonos, ¿es un error? ¿Es una doctrina diferente nada más cuando los falsos profetas predican mentira? No. Las palabras que se usan acá son palabras similares a lo que en el Antiguo Testamento en hebreo dice abominación. O sea, a Dios le da asco. Duro, ¿no? Pero ahí dice, cosa espantosa y fea. No es que Dios dice, bueno, se equivocaron, todos tienen derecho a tener un error, como vi un supuesto teólogo de internet que dice que Akash Luna solo tiene, cualquiera tiene algunos errores, ¿no? ¿Errores tiene Akash Luna? Tiene blasfemias, tiene Akash Luna. Y él dice, no, pues tiene unos supuestos errores nomás. No, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los falsos profetas predican mentira y los sacerdotes guían al pueblo de manos de ellos y el pueblo así lo quiso. Y ahora es igual, ¿no? Por ejemplo, esos pastores que son los gurús de esas doctrinas de la prosperidad, de estas blasfemias apostólico-proféticas, esos gurús crean falsas doctrinas, ¿no? Como el movimiento de la adoración profética y otras tonterías. O sea, cosas que más parecen paganismo que cristianismo. ¿Y qué pasa? Los pastores ya de los lugares más pequeños como nosotros, ponte, ¿no? O sea, los menos famosos, como ven que funciona, lo aplican en sus iglesias y admiran a estos falsos apóstoles, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa? Comienzan a hacer iglesia a la manera de ellos. Comienzan a hacer iglesia, por eso ya hasta nuestra ciudad ha llegado eso. Y lo peor de todo es que cuando tú hablas con muchas personas, lo defienden, porque al que se hace llamar pueblo de Dios, así lo quiso. Y mira, hace 2700 años era igual y ahora se repite, porque el corazón del ser humano sigue siendo supersticioso, sigue siendo religioso, sigue siendo sectario y sigue teniendo el corazón engañado y si no naces de nuevo, caes en las garras de estas personas, ¿ves? Porque yo creo que también hay muchos que sí han nacido de nuevo, pero están en las garras de esas personas porque es el único cristianismo que conocen. De repente se convirtieron ahí y ahí están, pues, ¿no? No, hasta que el Señor abra sus ojos, los haga volver a las Escrituras, como muchos de nosotros estuvimos en iglesias carismáticas, y el Señor nos sacó en su momento, ¿no? Por eso, ahora, tú dices, sí, ¿no? Yo estuve en una iglesia carismática y creí esas cosas, que pactar, semillas, siembras, todas esas cosas, pero ahora no, me renovó el entendimiento, ¿no? Me hizo salir de ese fango de doctrina falsa, o de repente ya era salvo en esa iglesia, pero saliste de ese fango de doctrina falsa. Ahí está, pues. Por eso quiero que sepan
que nosotros no somos una iglesia que vamos a hacer light con esto, vamos a ser bien estrictos, y no vamos a tener contemplación con esos grandes gurús falsos, porque son falsos, son lobos, obreros fraudulentos, falsos apóstoles. Eso no lo digo yo, te estoy citando la Biblia. Pero sí vamos a tener mucha misericordia con las personas, más si alguno de ustedes sabe qué es estar ahí, porque tienes misericordia, porque te puedes poner en los zapatos de esa persona y decir, voy a orar por ella, sí, pero también voy a hablarle con la palabra. No solamente voy a orar porque no quiero que se pelee conmigo, no quiero incomodar. No, tienes que incomodar, tienes que. Eso es lo que eso es lo que es amar a las personas, ¿ves? Te quería leer estas partes del juicio contra los falsos porque quería mostrarte que Jesús, que era manso y humilde de corazón, mostraba su amor confrontando la mentira porque no quiere que se condenen las personas. ¿Amén? Así debemos ser nosotros. No queremos que se condenen las personas. Porque segunda de Pedro dice que esos falsos maestros ya su condenación está dada. Pero las personas, arrebátalas del fuego, dice la Biblia. Arrebátalas pues. No tengas miedo, no que se va, como decimos en Perú, no se va a paltear conmigo. Claro que si entras a su muro y le dices hereje de frente, pero si tú lo tratas con amor, le enseñas, poco a poco, el Señor va a obrar, porque su palabra es más poderosa que la palabra de ese falso, ¿no? La Biblia es más fuerte y más poderosa, es la palabra inspirada, que la palabra de un falso. Entonces vamos sembrando la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor y dejamos el resultado al Señor, ¿no? Como dice un himno antiguo. O no creemos en el evangelio, el verdadero evangelio. Ya pues, cree en el poder de Dios. Romanos 1:16, ¿no? No me avergüenzo del evangelio, pero enseña el evangelio. Por eso Jero es el evangelio. Si tú no eres salvo, ¿de qué sirve de que aprendas posturas, ¿no? O sea, primero yo quiero que ustedes contemplen a Cristo como el más supremo tesoro, se enamoren de Jesús, entiendan su humanidad de ustedes mismos, porque la Biblia te hace entender tu humanidad. ¿Te das cuenta? Conforme la Biblia vas estudiando y dices, no es descabellado, es cierto, estaba muerto. Yo no quería buscar a Dios. Yo ahora quiero buscarlo. Algo tuvo que pasar en mi corazón, ¿ves? ¿Quién me trajo al arrepentimiento? El Señor, ¿ves? Entonces te conoces más a ti mismo y conoces más a Dios. Y ese es el problema de las iglesias. Justo R.C. Sproul hace años, en una conferencia, decía, le preguntaron, ¿no? Porque una pregunta decía, ¿cuál es el problema más grande que usted ve en el nuevo evangelicalismo? Nuevo evangelicalismo se le llama a las iglesias que existen ahora, ¿no? Los nuevos evangélicos, así. Y él decía, el problema es que las iglesias no conocen quiénes son ellos y no conocen quién es Dios. Y eso es justamente lo que aquí en Iglesia Urbana estamos haciendo desde cero. Que nos conozcamos a nosotros mismos y conozcamos quién es Dios. Porque aún conociendo tú la palabra bien, vas a tener esa lucha y te vas a olvidar de quién eres tú. Y vas a o frustrarte porque no puedes salvarte por obras, o vas a creer que eres mejor porque ya agradaste a Dios con algo, ¿ves? Podemos desviarnos así, aunque te conozcan las doctrinas de la gracia, ¿no? Tenemos esta tendencia y hay que luchar toda la vida, pues, ¿no? Y de entender que primero no debo demorarme en volver a Cristo si caigo, porque yo sé quién soy, porque la Biblia me dice quién soy sin Él, ¿no? Pero tampoco si por su gracia el Señor me permite tener victorias y estar creciendo, no creerme nada. Yo no soy mejor que nadie. ¿Amén? Ahí está, ¿ves? Ninguno de los dos extremos. Seguimos. Ya para terminar, ya porque media hora le dije con dice acá el problema que era que amar en la iglesia es preservar la unidad del cuerpo de Cristo, porque esa es la forma en que Dios ha determinado que se resuelvan los conflictos en las iglesias locales. No con emociones, no con tu corazón engañoso, ¿no? Acá no estamos en el mundo, hermanos. Nosotros no somos legalistas, pero tampoco somos liberales, ¿ves? Nosotros vamos a hacer las cosas conforme a las Escrituras. Y dice, verso 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. O sea, después de presentarnos ya Pablo la idea de que realmente amar es velar por mi hermano, amarlo, preocuparme por él tanto como me preocupo por mí, preocuparme y amar también la doctrina y defender el evangelio de Cristo, porque hay muchas personas que pueden perder su alma por ese evangelio si es diluido, pero también que debo yo velar por no destruir la vida de mis hermanos. Tú no sabes que ya hace tiempo hicimos un sermón del chisme, ¿no? Por un chismecito con buena intención para orar, que le cuentas a otra persona acerca de una familia de la iglesia o de otro amigo soltero de repente, de los jóvenes,
¿Puedes malograrle su vida espiritual? Sí sabes, ¿no? Acá no estamos en un salón de la universidad, no estamos en el barrio, ¿no? Donde se arregla todo diciendo, oye, Juanita, pasaba esto. Si tú eres testigo, como esto ya lo saben los más antiguos, si tú eres testigo, así, tú lo ves, o de buena fuente, ya lo sabes, lamentablemente no pudiste evitarlo, del pecado de tu hermano, del pecado X de tu hermano, anda con él y restáuralo, pues. No me digas, pastor, le he visto al hermano. No, tú ve y restáuralo. Tú. No, pero yo no soy su líder. Primero tú, pues. Gana a tu hermano, dice, ¿no? ¿O no eres cristiano? ¿Eres cristiano? Anda a tu hermano. Pepito, te he visto por ahí, X. No me hago juzgarte, ¿no? Sino que estoy acá dispuesto a ayudarte, ¿no? Acá estoy. De repente Pepito solo te dice, él mismo te va a decir, ya, pues vamos a contarle a mi líder. O vamos a contarle al pastor. Él solito te va a decir, porque es un verdadero cristiano. O va a tener luchas con eso. No tengas miedo. Si nosotros queremos una cultura de siempre restaurarnos, acá viene otro versículo clave, Gálatas capítulo 6 del 1 al 3, ¿no? Que nos debemos restaurar, que si alguno cae en un pecado, nosotros que nos creemos espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, dice. O sea, con humildad. Quizá nosotros seamos tentados en lo mismo. Nosotros no debemos ser como esas iglesias donde cuando alguien tropieza y encima tiene la valentía, bueno, de venir y contar a su líder y decir, acá estoy, o sea, me entrego a la justicia, ¿no? Acá estoy. Y todos comienzan a decir, el hermano X ha hecho eso. Eso es tener una especie de superioridad moral. Eso es olvidarte completamente del evangelio, ¿ves? Pero eso se tiene que cortar entendiendo y siendo obedientes a la palabra, porque amar también unos a los otros es preservar la unidad del cuerpo de Cristo, como dice Efesios 4, pues, en el vínculo de la paz. Y para eso tenemos herramientas, ¿no? Si tú eres testigo del pecado de tu hermano, ve y gánalo. Si tu hermano peca contra ti, o sea, te sientes ofendido, ya tú tienes que haberlo perdonado, anda y gánalo. No, pues él tiene que venir a pedirme perdón, dicen. No, tú anda. Y ascuas sobre su cabeza vas a crear, dicen. O sea, vergüenza, pues. Tu hermano va a decir, sí, perdón, dice. O sea, porque no me atrevía a pedirte perdón, ¿ves? Porque, y tú ya no estás para decirle, sí, por tu orgullo, ya, restáuralo. Porque ya se sabe que es por su orgullo, ya sabemos. El enemigo es lo que quiere, que tú siempre juicio tras juicio tras juicio saques. ¿Qué más dice Gálatas 6? Que nosotros restauremos viendo que nosotros podamos ser tentados en lo mismo. O sea, tú no estás yo no estoy como pastor, incluso no estoy en la posibilidad de decirte, ay, el hermano cayó en esto. Bueno, qué pena, yo no caería en esas cosas. Todos podemos ser tentados en lo mismo. No te jactes de nada que Dios puede permitir como Job y viene y te metes una caída, pero ¿no? Para disciplinarte, pues. Así que no retes al Señor con eso. Haz caso a lo que dice la Biblia. Si tú eres testigo de tu hermano ha pecado, o eres testigo directo porque te ofendió a ti, o sea, pecó contra ti, restáuralo. Amén. Teniendo en cuenta que tú también podrías caer en lo mismo. Y aplícalo, mira, aplica Mateo 18 y Gálatas 6 en tu casa, con tu esposa. Perdona, rápido. No esperes que tu esposo te diga, oye, ¿me perdonas? No, yo ya te perdoné ya. ¿Ves? Perdona. Restaura. Esa es una cosa que debemos tener nosotros como iglesia, como familia, e incluso enseñarlo en las esferas donde Dios nos lleve. Si alguien en mi trabajo me ofendió, y luego me dice, oye, brother, sorry, sino que estábamos haciendo chacota. No te preocupes, ya te perdoné ya. No porque soy un sonso, porque en el mundo dicen así, ¿no? Te van a agarrar del horna porque siempre, ¿no? No, simplemente dejar las cosas claras. No te preocupes, yo no soy Lorna, pero te perdono porque a mí Cristo me perdonó, brother. Listo, ¿no? ¿Por qué gastas energía en ofenderte? ¿Te das cuenta cómo te limita, cómo te destruye? No permitas que el enemigo, tu carne o el mundo utilicen estas cosas. Por eso Dios nos ha dado esta forma que se llama la disciplina formativa, para que aprendan de una vez. La disciplina bíblica, esa de que te restauramos, por ejemplo, porque has caído en un pecado, ¿ya? Esa es una, pero la disciplina formativa es la disciplina en la que estamos siempre expuestos todos, porque de alguna manera somos humanos y alguna vez vas a tener diferencias con alguien y de alguna forma vas a tener una diferencia más fuerte, ¿no? Vas a tener una discusión humana, pues, ¿no? Nada grave, pero igual tú perdona, hermano, perdóname, pon la otra mejilla. Mira, tener la paz que Dios manda que tengamos en la iglesia, la paz es más importante que tener la razón. De ti tu hermano solo va a darse cuenta y va a decir, no, yo también perdóname, ¿no?
Y si tu hermano, y si tú tienes la culpa, ve y pide perdón. Y si el otro tiene la culpa y no te viene a pedir perdón, ve y dile, ya te perdoné, vamos, te invito a un cafecito. ¿Ya? Un verdadero cristiano se va a sentir con ascuas sobre la cabeza y va a decir, no, hermano, perdóname, debí tomar la iniciativa, pero no me dejaba mi pecado, ¿no? Mi orgullo. Ya se va a dar cuenta. Y así nosotros ahorita somos pocos, pero debemos crear una cultura de perdón y de restauración. Amén. Y de esa manera también nosotros vamos a amar preservando la unidad del cuerpo de Cristo, no mordiéndonos a nosotros mismos, no comiéndonos unos a otros, dice, ¿ves? O sea que él pone un ejemplo de como si fuéramos unos perros. ¿Te das cuenta, Pablo? Porque ¿quiénes se muerden y se comen entre ellos? En ese tiempo en los judíos, los perros. Nosotros no podemos hacer eso. ¿Ves? Tú no debes morder a tu hermano. Si tu hermano ya cayó, ¿cómo le vas a morder encima? Y peor, todos en mancha y lo vamos a comer como cucarachas cuando muere una cucarachita. Todos vienen y se la comen, ¿no? Nosotros no somos eso. Nosotros somos hijos de Dios. Si alguien se cae, lo levantamos. Amén. Empezando por el ofendido. El primero que va a ir a levantarlo es al que le afectaron. Y yo sé que eso nos va a llevar a una disciplina de luchar con nuestra carne toda la vida, porque no es fácil ni para ti ni para mí, cuando nos ofenden, que vayamos y perdonemos en una, ¿no? No es fácil. Es más, en la carne es imposible, pero en el Espíritu Santo es milagroso, pues, ¿no? ¿Crees en los milagros? Pues ahí está. Pues. Es el milagro del perdón, el milagro más grande. Milagro del perdonar a tu prójimo y encima de que lo restauras. Amén. Amén, hermano. No caigamos entonces en eso, porque donde reina el ego, donde reina el orgullo, el maligno se mete. El maligno se mete y nosotros no vamos a permitir que eso se meta. Entonces, bueno, para terminar, esta porción de las Escrituras nos recuerda que entonces el amor cristiano, como el amor bíblico, no es solamente emociones superficiales, ¿no? Que sentimos por nuestros hermanos, sino son acciones. Amén. Así como la acción más grande de amor del universo es la muerte de Cristo en la cruz, que el Señor haya dado a su Hijo, es la acción más grande de amor, la muestra más grande de amor. Nosotros también vamos a accionar. Amén. En estos puntos que hemos meditado el día de hoy. Entonces, fuimos librados. Tenemos libertad, sí. ¿Para qué? Para amar sin condiciones. ¿Tenemos libertad? Sí, ¿para qué? Para luchar contra el pecado a través de nuestro gozo en Cristo, no solamente poniendo algunas restricciones morales que no están mal, porque si tú no te deleitas en Cristo no vas a ganar, pues, ¿no? Y también somos libres para restaurar incluso al que nos daña, al que nos ofende, ¿sí? Amén, queridos hermanos. Entonces, porque la belleza del Evangelio se va a reflejar más cuando nosotros vivamos una vida así. Y les sigo recordando, no estamos hablando aquí cosas idealistas, sino mandatos del Señor, no son sugerencias. ¿Y sabes por qué? Y nos lo manda sabiendo que ahora en el Espíritu Santo tenemos el poder para ese milagro, ¿no? A veces queremos que Dios nos haga otros milagros, pero no queremos que Dios se manifieste con poder en cambiar nuestro corazón para perdonar, en cambiar nuestro corazón para restaurar, en cambiar nuestro corazón para, incluso cuando ni siquiera la ofensa es contra ti, ¿no? No ver a nuestro hermano por encima del hombro, ¿no? Porque nosotros nos creemos que estamos mejor. Y esa es una lucha que tenemos que tener siempre. Incluso les digo como pastor, si alguna vez tú eres tentado y dices, pastor, ayer pasó algo con Pepito, yo no tengo nada que ver, pero sentí que él está mal y que yo no. Dime, para orar por ti, porque también es una tentación, ¿ves? El creernos mejores. Tentación para el libertinaje, tentación para el legalismo, ¿eh? Amén. Vamos a terminar en oración, luego vamos a pasar a adorar al Señor y vamos a hacer luego el sacramento de la Santa Cena.